¿Por qué haces escribir a unos determinados autores? ¿Por qué de alguna manera les haces participar en una antología? Y que ellos también se sientan cómplices de lo que están publicando en este libro. 10 negritos, de alguna manera, explicamos este proyecto a la editorial Al Revés, que creyó en nosotros desde el principio. Lo que quisimos es no descubrir a estos autores que aquí presentamos hoy, pues se trataba perfectamente de autores conocidos. Es un privilegio tener aquí a los autores que tenemos compartiendo en esta mesa, sino lo que pretendíamos de alguna manera era hablar de la etiqueta de novela negra. Una etiqueta que, como todos sabéis bien, últimamente parece que no están las definiciones claras, parece que no están las fronteras delimitadas, quizá forma parte de su encanto, quizá forma parte del encanto del género el no saber definirlo, el no saber delimitarlo, y creo que aquí además hay escritores que de alguna manera pueden decir que escriben novela negra, incluso hay alguno de ellos que dice que no escribe novela negra, ¿no? Cosa que también forma parte del famoso debate y que es interesante. Hay un prólogo largo, hay un prólogo que teníamos ganas de escribirlo, un prólogo que de alguna manera quisimos trazar un recorrido del género negro y policíaco en España, y sobre todo también de los inicios del género con la novela policíaca, la evolución hacia la Ana, Toni, Víctor, Carlos, Aro, Jordi, Jorge, y luego Claudio Cerdán, que no ha podido venir, Alexis Ravelo y Berna, que tampoco puede estar, por tanto nos faltan 3 negritos, pero todos ellos tienen elementos que o son originales del género o se escapan un poco de los estereotipos del género. Otro aspecto que nos llamaba mucho la atención y que creo que es interesante es el famoso aspecto del relato. El relato, digamos, los editores están bastante reacios a publicar relatos. Es verdad que Carlos Zanón acaba de publicar un libro que se llama Marley estaba muerto, que es un compendio de relatos, pero las editoriales normalmente, cuando un mismo autor quiere publicar un libro de relatos, pues dicen que los relatos no venden, ¿no? Eso también podríamos hablarlo, porque creo que también es interesante, porque si partimos de la idea original del género, si partimos de los orígenes del género, nos damos cuenta que el relato formó parte intrínseca de este género literario, ¿no? Desde el policíaco con Arthur Conan Doyle, que además escribió muchos más relatos que novelas, escribió solo 4 novelas y 56 relatos, los relatos de Chesterton, y si nos acordamos de los americanos, pues Hammett empezó en Black Mask, ¿no? Es decir, cómo a partir del relato muchas veces han surgido las grandes historias de género negro. Esto también nos parecía muy interesante, defender el relato porque es un tipo de literatura, es un tipo de lectura muy atrayente y que realmente pues creo que hay que seguir publicando. Los 10 nombres que tenemos aquí, hoy están, como he dicho, 7, quizá, yo creo que los protagonistas son ellos. Yo ya, de alguna manera, ya he hablado de cómo nace esta antología, que tiene mucha relación con el Congreso de Novela y Cine Negro, que se celebra todos los años en la Universidad de Salamanca, donde ya vamos por la 12ª edición. Era esto, era justificar un poco el género, acotar un poco y abrir un poco la polémica, quizá, hablar un poco con ellos, porque todos ellos se acercan al género negro, y quizá la primera pregunta que os podría empezar a lanzar a todos, y así un poco debatimos, es si eso, vuestra entrada en el género negro es consciente o es totalmente inconsciente, ¿no? Y si realmente os consideráis que estáis dentro de la etiqueta o no. Entonces, bueno, paso la pelota aquí a algunos miembros para que empecéis, y bueno, creo que es interesante, ¿no? Si acaso empiezo yo, que soy el que está viendo el negro le veo. Es gracioso porque cuando pediste colaboración y miraba qué relatos teníamos, y encontré yo el relato este y pensaba, no va a caber, no va a encajar quizá precisamente porque se escapaba un poco de lo normal, ¿no? Y lo gracioso es que al escribir, poco a poco me voy tirando hacia la novela de detectives, la novela negra casi de época, y tiene gracia por eso, porque no estaba considerado yo como un autor que le entusiasmara muchísimo dentro de esta etiqueta, de estos parámetros, y poco a poco me encuentro cada vez más a gusto, ¿no? Con las tramas, con las historias, pero siempre con un aspecto histórico. Yo en mi caso me siento cómodo con la etiqueta, aunque desde la editorial Revés tampoco mi primera novela no se etiqueta como negra, sino más como un thriller o narrativa general, ¿no? Pero sí que me siento a gusto con la etiqueta, me gusta leer género negro y otro tipo de novelas, pero sí,
me la quedo. ¿Aló? Sí, yo también la tengo. Me siento muy a gusto con la etiqueta. Bueno, el reto que me planteaste a la hora de leer el cuento. Yo estaba, como sabes, metido en la serie en la que estoy y bueno, me costaba horrores abstraerme de mi personaje, ¿no? Bueno, por suerte siempre hay un plan B y en este caso la historia es una historia de venganza, una historia así, digamos, con elementos más o menos terroríficos, mezclando insectos y sótanos y investigaciones mentales. Repito, es preocupante porque me siento muy a gusto. Más a gusto. La pregunta es, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos van estas historias? ¿No? Pero, en fin, a medida que va pasando el tiempo, cada vez profundizar en lo oscuro, en esa parte que todos los seres humanos poseemos, es cada vez más atractivo. ¿Los dos? Yo no lo sé, es que no... Hablamos un poquito de madre ya, ¿no? No lo sé, o sea, yo creo que el cuento que os di no es un cuento negro. Sí? Sí? Bueno, pues si de cas, si voleu, l'engegueu i... Yo cuando empecé, o sea, la primera novela que hice no tuve claro que era una novela negra, ni cuando la escribía, ni cuando la acabé. Solo puse un muerto en el primer capítulo, pero fue una manera para salir de un bloqueo y pensé, bueno, pues a partir de ahí a donde me lleve. Entonces, si negro se interpreta una mirada, un tipo de novela social o que esa violencia un poco soterrada que lleva a unos personajes en un momento determinado solo tienen esa salida para conseguir lo que quieren, probablemente sí, pero las cosas que yo hago, si hay drogas las pagan ellos, que nadie quiere atracar un banco para hacerse millonario, nadie quiere controlar un cártel, no hay un detective. Entonces no lo sé, a mí me da igual, a mí personalmente me da igual y yo creo que a nivel, yo creo que la etiqueta negra ha funcionado mucho porque probablemente ninguno de los que estamos aquí hubiéramos tenido la visibilidad si no nos hubiéramos puesto esta etiqueta y si eso no hubiera generado un movimiento alrededor de clubs de lectura, de lectores, de festivales. Hay un movimiento de gente que no hace novela negra ni parecido, que tienen muchísima, o sea, les cae muy mal la novela negra por todo eso, porque de cierta manera no hay tantos festivales, no hay un público, no hay un movimiento. Entonces en ese sentido yo estoy muy agradecido, hágalo, porque probablemente sin eso lo que yo hubiera hecho no hubiera tenido ni un cuarto de la repercusión que ha tenido, eso es así. Y bueno, no sé. Y bueno, no sé, entonces depende, yo creo que en el fondo lo que está bien es la gente, o sea, tampoco tenemos que decirlo nosotros, tiene que ser el público, tiene que ser los críticos, tiene que ser los que saben de novela negra los que decidan. Y sí que me gustaría, o sea, que está muy bien que todo esto sea abollado, ¿no? Y que todo el mundo sea novela negra, pero también alguien en algún momento tendrá que poner una valla de decir, tú ya no eres novela negra, ¿no? Porque, o sea, a mí no me importa, pero alguien tiene que quedarse fuera, ¿no? Lo tuyo es gris marengo. O sea, Claro, sí. Voy a contar una anécdota que es muy curiosa, que cuando leí Tarde, mal y nunca, mi compañero Javier me dijo, cómprate la novela de Zanón, porque es muy negra, muy negra. Y cuando me iba para casa pensaba, hostia, es muy negra, ¿qué habrá querido decir con eso? Y cuando la leí me di cuenta de que realmente era así. Es decir, cuando leí a Carlos, cuando leí Tarde, mal y nunca, me di cuenta de que la novela puede ir más allá de un estereotipo detectivesco, que la novela puede ir más allá de un canon procedimental, y de alguna manera me pasó como entre trago y trago de Julián Ibáñez. Es decir, cuando leí esa novela me di cuenta que los ambientes y los personajes muchas veces, más allá de la trama, mucho más allá de la trama, es lo que te acaba reflejando un escenario negro, ¿no? Y por eso entro tanto en el negro, por ejemplo en el negro que hace Carlos Zanón, que yo defiendo que es un escritor puramente negro, ¿no? De los pocos escritores negros que hay en este país. Entonces, para mí es al revés, ¿no? Perdóname, pero ya está, ¿no? Está dentro. Bueno, ya sé que la valla.
Bueno, es que algo parecido me pasa con Víctor, dejémosle que hable primero y luego... Bueno, si me quedo con Víctor ya. Bueno, yo si me habéis escuchado alguna vez, eso ya sabes lo que pienso. A mí las etiquetas me molestan hasta la ropa. No me gusta el concepto. Siempre me había pensado que la etiqueta te constriñe a un tipo de canon, a un tipo de lector, a un tipo de historias, y a mí eso no me interesaba. De hecho, yo siempre decía al principio, cuando publiqué la primera novela, decían que era tremendista, luego que si era novela histórica, luego que si era thriller, bueno, a mí todo esto me sonaba así, ¿no? Y de hecho yo siempre decía, no, yo no escribo novela negra, además me acuerdo que contigo hablé de esto hace años, porque yo identificaba la novela negra con la novela policíaca, ¿no? Con la novela de toda la vida, y decía, no, yo no soy manque, yo no hago estas cosas, yo no... Pero luego me lo decíais tanto, que empecé a pensar que, bueno, pues que a lo mejor la novela negra es otra cosa, ¿no? Entonces empecé a leer un poco pues más a los americanos sobre todo, ¿no? A Thompson. Yo cuando descubrí a Thompson, cuando Jordi me hizo descubrir a Thompson, pues igual no tenía que bajar un poquito el tono, ¿no? Porque igual sí que realmente soy escritor de género negro, en el sentido de que a mí lo que me interesa son mucho las atmósferas, de que me interesa mucho el dolor, la contradicción, la dureza de la vida, el luchar contra el estereotipo del happy end americano, Las conductas humanas. exacto, todo el rollo de la novela moralista, de que al final los buenos ganan, los malos pierden, todo esto pues como que lo detesto mucho, y eso sí que entra dentro de lo que era el género negro. Entonces al final, pues encima luego por ahí te dicen que sí, que eres escritor de novela negra y te dan premios y esas cosas de novela negra, pues te lo tienes que comer y decir, vale. Pero a mí en realidad... Me lo has comido. Me lo he comido con patatas y además, pero al final dices, oye, estoy con Carlos, nosotros escribimos historias. Digo que se lo ha comido porque estos dos señores han ganado un jamón pata negra en Salamanca. Y era un premio que se comía, evidentemente, ¿eh? Pues eso, que al final yo creo que estoy con él en el sentido de que es el público el que decide, ¿no? Y yo creo que al final, más allá de la etiqueta, lo que importa es la historia. Entonces yo me he relajado ya, o sea, ya no lucho contra lo imposible. O sea, pues escritores de novela negra, pues muy bien. Pero estoy con Carlos, pues alguien tendrá que decir hasta dónde y qué es el escritor de novela negra, porque en esta familia, que es muy grande, cada vez más grande, cabemos todos, ¿sabes? Y no mola. Hace poco salió publicada una entrevista que a mí me gustó mucho porque Víctor ha citado a Jordi Canal. Jordi Canal hace poco levantó mucha expectativa una entrevista que publicó Bernd Black, en la que afirmaba que en España había muy poca gente que le gustaba la novela negra, ¿no? Esa afirmación que comparto plenamente y que además tengo la suerte de hablar mucho con él y creo que tenemos una prisma parecida de lo que es el género. Creemos que el otro día Paco Camarasa, que estaba en televisión, en TV2 en un programa, definió mucho el National Geographic con crimen, ¿no? Para referirse a la multitud de productos muchas veces que se nos vende como novela negra, ¿no? Quizá haya un pequeño sector de gente que cuando hablamos de novela negra nos referimos a otra cosa, ¿no? A otra cosa que quizás sobresale más del estereotipo que todo el mundo tiene en mente de lo que es novela negra, ¿no? A mí Carlos de alguna manera me puede pintar pues que no utiliza detective, que de alguna manera no le importa, que él se pone a escribir y le salen esos personajes, esas conductas, esos comportamientos, pero esos comportamientos cuando leo a Carlos muchas veces tengo la sensación de estar leyendo a Woodies, ¿no? Es decir, que es un autor que me apasiona, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esa pequeña etiqueta, dentro de esos pequeños personajes que van entretejiendo una serie de conductas, que nos vais contando una serie de historias, para mí allí es donde radica ciertamente el género negro, ¿no? Más allá de un detective, que eso formaría parte de otro tipo de subdivisión del género, pero quería que eso quedara claro porque es una cosa que justifica mucho a 10 negritos en el sentido de que encajáis autores que rompéis con los tópicos y eso también me parece interesante, ¿no? Es decir, seguramente Julián Ibáñez es un autor que lleva escribiendo en este país más de 30 años y es un autor que prácticamente no vende, ¿no? Es decir, es un autor prácticamente desconocido y que seguramente se le descubrirá a lo mejor cuando no esté vivo, ¿no? Porque ha publicado durante muchos años y cuando hablamos los que nos gusta el género negro coincidimos todos en afirmar que nos apasiona Julián Ibáñez, ¿no? Entonces ahí sí que hay que hacer una cierta reflexión.
Entonces no creo que... Yo tengo un argumento súper de peso para este debate. Venga, pero- adelante, va. O sea, estuve la semana pasada en el programa de Sánchez Dragó de Libros, invitado, que sale este domingo. Entonces él se negó a entrevistarme porque no le gusta la novela negra. Considera que la novela negra es una tontería, es una estupidez, no va a ningún sitio. Dijo, además luego en el programa lo dice, que no ha salido nada, que no ha salido ninguno de mis libros, que empezó uno, lo tuvo que dejar. Entonces, Ay, tú, no, yo tampoco he leído ninguno suyo, ¿sabes? Entonces luego hubo un debate y había 3 periodistas, había una de ellas, Ana Grau, que sí, que al menos estaba por la causa. Las otras 2 odiaban la novela negra porque no era conclusiva, porque no daba respuestas. Y era una situación como muy así, entonces es la clave para que sigamos en el tema. Sí, yo decía... ¿Te entrevistaron? Sánchez Aragón. Sí, sí, me entrevistó una periodista, porque él no... Él estaba tomando algo. Además yo en el taxi estaba mirando en el móvil libros de Sánchez Dragó por si me preguntaba. Yo solo quiero decir que con los años me voy inventando a mí mismo la plana, es decir, cada vez estoy más convencido de que sí que soy escritor de novela negra, precisamente por historias, por tonterías de estas, ¿no? Porque la novela negra, una de las cosas que yo he descubierto leyendo, por ejemplo, a gente que está aquí, a diferencia de otro tipo de literatura que se las da, de literatura de altos vuelos y tal, la novela negra no es nada umbilical, ¿eh? No es nada aparente. Hablamos de cierto tipo de novela negra, ¿no? Entonces, realmente es una novela que tiene enjundia, que tiene calidad y que además es mentira que no sea conclusiva, porque precisamente lo que hace es buscar donde otros se quedan lo bonitos que son los prados, ¿sabes? Pues el escritor de novela negra dice, vale, lo bonito que son los prados, pero ¿qué hay debajo del prado? ¿Sabes? ¿A quién han enterrado aquí? Pues aquí. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo quiero romper una lanza a favor de esa idea absurda que en Francia, por ejemplo, está muy marcada. La literatura blanca es la literatura de altos vuelos, la literatura intelectual, y la literatura negra es la literatura de gag, es la literatura pop. Eso es mentira. Eso es un tópico que hay que romper. Y ya. Pero yo es que creo, a ver, 2 cosas. Una, yo la verdad cuando escribí la primera novela, mi primera novela, elegí a un mozo de escuadra de protagonista, inspector de los mozos de escuadra de protagonista, y lo puse a investigar un crimen, no tenía ninguna duda de que hacía novela negra, digamos. ¿Vale? O sea, esas dudas existenciales, lo siento, pero no me pasaron. Entonces, y yo creo que es mucho más simple, en serio, al final es mucho más simple que todo esto. Para mí, la novela negra, ya no las mías, las de todos, tratan sobre la violencia. Igual, la novela negra trata sobre la violencia. Y esa violencia puede ser una violencia social, una violencia histórica, en el sentido de acontecimientos históricos violentos, una violencia personal, es decir, Entonces, todo esto para mí entra dentro de la novela negra. Entonces, luego, evidentemente, existe lo que es por decirlo así, el subgénero policial, en el cual estamos algunos, es decir, que simplemente cuentas lo mismo, pero tu protagonista, el que vehicula digamos, el aglutinador de la historia, pero da lo mismo que sea un policía, que sea un periodista, que sea un ladrón, es que me da igual, es decir, tienes ahí un personaje central que es el que vehicula la historia. Pero igualmente tratan sobre la violencia, las novelas de todos, yo los he leído a todos, tratan sobre la violencia. La violencia de Carlos, de las novelas de Carlos, de las novelas de Carlos, es una violencia determinada, adscrita a un escenario urbano, pero aquella gente es violenta, o lo es o lo son contra ellos. ¿Vale? Con tus novelas pasa lo mismo, de Jordi Leí, Narcolepsia, ¿vale? Evidentemente, quiero decir, a mí lo que ya no sé si me parece tan negro, yo voy al revés, lo que no sé si me parece tan negro es el cártel de Don Winslow, no importa nada a mí, es decir, es una violencia, es violenta, la novela es una novela violenta, y trata sobre la violencia, con lo cual se adscribe al de esto, pero claro, es una violencia que a mí me queda lejísimos, por ejemplo, yo no tengo nada que aportar a una trama de crimen organizado que no sé, digamos, el sí, ¿vale? Quiero decir, bueno, pero aprendes, leyendo Don Winslow aprendes la historia del narcotráfico a lo largo del mundo, ¿no? Evidentemente, pero que en el fondo viene a ser lo mismo, yo no veo tanta diferencia, y sobre todo cuando salió la entrevista de Jordi, que también lo dije, hay luego una especie de ¿cómo llamarlo?, de subcomentario que se añade siempre, que es que, digamos, dentro del negro,
vamos por partes, ¿no? Como decías tú, Sánchez Dragó no te entrevista porque haces una novela negra. Bueno, y a mí me ha pasado alguna vez que me entrevistan que no me entrevistan porque no hago novela negra sino policíaca. ¿Vale? Es decir, vamos, al final llega un momento que dices, bueno, ya no te entrevisto porque eres rubia. Claro, a ver, claro, no se convierta. Dejémonos ya, es decir, la novela negra trata de la violencia, son tan negras las novelas policíacas, ojo, bien hechas, ¿vale? Claro, no sé, están... Es que no sé, ahora no quiero poner nombres porque no sé si dejas alguno, pero son tan negras las novelas con un investigador que resuelve un crimen, como las novelas en las que no hay investigador y simplemente el crimen, por decirlo así, o ni existe, o es una interacción de los personajes en sí misma. Pues no, yo lo que no acotaría, ¿sabes? Lo que no haría encima son tantas subdivisiones, o sea, ya es la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta, ¿no? O sea, sí, creo que es innecesario y que además no ayuda. Eso sí, lo que habría que controlar es el marco, el cotarro, es decir, a ver, yo soy una novela, por muy, no sé, si no hay una violencia, pero no un acto de violencia, que está ahí en la mayoría de novelas, pero si no se aborda el tema de la violencia digamos, de manera central en la novela, sí que la dejaría fuera, pero si no es que es muy amplio el término. Sí, bueno, también yo creo que hay un prejuicio de la literatura popular. Sí. No, eso que la gente que lea mucho a Jon Esbo, en el fondo, te gusta o no Jon Esbo, les toca las pelotas. Sí. Pero fíjate que no pasa, ¿no? Es decir, una novela histórica, yo lo decía el que lo hablaba el día de la abuela. A ver, una novela histórica nos pondríamos de acuerdo en 3 segundos. Sí. Se considera novela histórica todo lo que pasa, ¿no? Al menos hace 100 años, por poner todo lo que es anterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Sería novela histórica y podemos matizar si la Primera Guerra Mundial entra o no, porque es igual, pero acabaríamos ahí y lo tendríamos clarísimo. Y dentro de la novela histórica hay desde aventuras hasta Memorias de Adriano, hasta culebrones y hasta investigadores, es decir, hasta pero es igual, es histórica. ¿Por qué? Pues no sé, porque es así de fácil. Entonces yo creo que habría que llegar a una conclusión en la novela negra que fuera así de simple, ¿vale? Para que todo el mundo pudiera entenderlo o no. Quiero decir, es que para evitar la discusión, sobre todo. Realmente, y ahora una pregunta que es para ti, Para mí, que eres sí, el sí. profesional. Sí. No. Del estudioso. A mí las etiquetas me interesan, ¿eh? Realmente mucho, es importante. porque si no, no sabría qué hacer con mi vida. Es decir, a mí de alguna manera alimentar este discurso, claro, alimentar este discurso a mí me interesa, porque me interesa mucho, es decir, que un señor como, por ejemplo, como Javier Coma en los 80 escribiera un artículo y dijera barnícese de negro y véndase como literatura, es decir, aquí hay algo que falla desde el principio. Es decir, aquí hay algo, la etiqueta negra en este país vende mucho, o tiene mercado. Claro, cosa que es mentira. Que además en sí misma es mentira. Pero el negro vende mucho, de acuerdo, pero ¿hasta dónde llega lo negro? Es decir, ¿quién marca unas fronteras y quién no? Distinguimos una novela procedimental, que en este país se tira mucho de procedimental y se trata mucho al policía y muy poco a la víctima. Muy poco. Eso es una evidencia en muchas de las novelas. Es decir, si repasamos, a mí me interesa como estudioso, o sea, me interesa ver hasta dónde llegan esas... qué es lo que escribís y me gusta hacer clasificaciones. Yo soy muy Perret, me gusta ordenar y clasificar. Ordenamos bibliotecas, o por colores, o por géneros, pero las ordenamos. A mí el orden me interesa. Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo o no, y otra cosa es que diciendo se expresa la violencia, pues seguramente sí, a lo mejor definimos muchas cosas. Y eso quizás es verdad, pero más allá de eso me interesan las divisiones. Podemos cambiar de tema, ¿eh? Yo puedo preguntar otras cosas. Ahora os pregunto otras cosas, pero bueno, me interesaba escucharos. Sí, lo sé. Te falta Susana, lo sé perfectamente. Bueno, yo es que estos días, como estoy de promoción, el tema este de la novela negra, la novela gris, la novela gris oscura a cuadros, va saliendo en todas las presentaciones, me lo preguntan, ¿no? Y entonces, ¿tú qué crees que haces novela negra? ¿Haces la novela negra hasta dónde llega, hasta dónde no llega? Yo, la verdad, a mí no me interesan tanto las etiquetas, sinceramente. Yo pienso que al final lo que importa son las historias. Desde las historias transmiten o no transmiten, son buenas o no son buenas, más allá de que haya un detective, no haya un detective. Ahora, evidentemente, si por novela negra entendemos una mirada al fondo del alma humana, una mirada sobre la violencia, poner la luz en esos aspectos tenebrosos, una crítica social, etc. Sí, yo diría que sí.
que hago novela negra, pero oye, si me dicen que no, no pasa nada. Yo, esta noche, quiero decir, no pasa nada en absoluto. Otro día me dijo Sebastián Benesar que sí, yo, bueno, me dice, sí, Hombre, es que tu novela es muy negra. si nos ponemos así, hay buena y mala literatura. ¿Sí? Claro, es decir, que a mí me preocupa el pero, exceso. claro, no, pero es que incluso también hay, no, pero también hay algo más, es que hay buenas y malas novelas negras. Por supuesto. Es que hay una especie de idea genérica, ¿vale? De que hay unas novelas negras buenas que son negras, y entonces cuando una... Soy también una serie de comentarios. No, es que esto no es que no sea bueno, es que no es novela negra. Dices, no, perdona, es novela negra mala, que también existe. Existe la novela negra que no es buena, lo siento, me sabe muy mal, pero existe. Y entonces de golpe te salta y dices, no, pero es que esto no es novela negra. Porque no, porque da igual, porque los protagonistas son muy felices y tal. No, perdona, a ver, están investigando un crimen. Que la novela sea mala es otro tema. Ahí no, yo no voy a entrar, quiero decir, no sé si me parece mala o no. ¿Vale? Pero me puede parecer mala y seguir pareciéndome negra. Es decir, es que si no resulta que solo es novela negra lo que es bueno. Entonces, hombre, no, lo siento. Quizás también hay variaciones, ha habido muchas variaciones de un mismo modelo, que eso también ha ocurrido, ¿no? Es decir, el modelo costumbrista de policía investigando también de alguna manera, no sé qué Fíjate, lo pensáis. dices tú. El modelo costumbrista de policía. En un No, presente. quita el costumbrista. Vale, modelo ¿Por qué? policía, sí. ¿Por sí. qué es costumbrista? Sí. Es que se banaliza de entrada. Ajá. O sea, ¿por qué es costumbrista? El señor policía puede ser un personaje tan atormentado, tan negro, tan oscuro y tan... me da igual, ¿qué? Como un yonki que vive en el... ¿vale? Y que se dedica a trapichear. Sí, sí. Yonkis ahora ya hay pocos, pobres. Un traficante de medio pelo. ¿Vale? Es decir, hay siempre una especie de etiqueta asociada a la parte policial que en el fondo, y no nos engañemos, es lo que todo el mundo identifica rápidamente como género negro. Que no nos guste y que queremos... que hay que abrir eso, evidentemente, ¿vale? Pero tú preguntas en la calle y la gente y le preguntas ¿qué autor de novela negra conoce? Y te dirán Agatha Christie, el 80% de la gente. Sí. ¿Vale? Entonces, lo siento mucho, por mucho que me vengan los señores muy puristas a decir, no, es que Agatha Christie no hacía novela negra, hacía novela de enigma. Bueno, pues vale, pues hacía novela de Bueno, enigma. fijaros, Claro. nosotros, O sea, el libro se titula 10 negritos, y se titula 10 negritos no por nada, sino porque queríamos homenajear precisamente a Agatha Christie, porque todo el mundo habla muy mal de Agatha Claro. Christie a menudo, que no, de alguna manera, no seguía el fair play entre autor y lector, y yo creo que gracias a Agatha Christie mucha gente se ha enganchado a la lectura. Todos. Entonces, Yo creo que todos. yo creo que todos. Entonces, bueno, me parecía que un libro que ha vendido 100 millones de copias, como es este libro, 10 negritos, pues me parecía un bonito homenaje a la señora Agatha Christie, que últimamente pues todo el mundo le da por hablar mal de ella. ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? De todas maneras, esto yo creo que alguien en algún momento dice algo y el resto de la gente lo repite. Lo repite. Sí, vamos de que es Agatha verdad. Christie dirá, hostia, alguien dijo, no, Agatha Christie escribe mal y todo el mundo es claro. Pero bueno, luego hay novelas fallidas y novelas que no. Sí, es verdad. Y luego ahí están los tópicos. O sea, los tópicos, o sea, los referentes. El otro día por una entrevista, por tocar las pelotas, claro, básicamente, el periodista me preguntó cuál era mi escritor de cabecera de novela negra, ¿no? Eso no lo preguntan nunca. Y como estoy hasta los huevos perdón, como estoy harto de esta pregunta, pues cogí y solté, pues Dostoyevsky. Y el tío se me queda mirando, así con las orejas de punta. Me dice, pero es que Dostoyevsky no es un escritor de novela negra. Digo, tú no has leído bien a Dostoyevsky. Claro, o sea, al final, esto es como otra cosa que es un escritor que no está aquí hoy, no lo vamos a decir nombre porque queda feo. Me acuerdo en una ponencia dijo, lo que caracteriza a la novela negra es el conflicto. Hombre, Y yo pensé, pues vaya chorrada, lo que caracteriza al arte es el conflicto. O sea, te explican una novela, que no tenga conflicto. Quiere decir que al final siempre acabamos recurriendo a los tópicos. Acabamos recurriendo a los tópicos cuando en realidad la literatura es una introspección, o sea, es una lectura íntima que uno hace. Y en función de lo que siente y de lo que le provoca al lector, digo, pues esto es novela negra o esto no lo es, pero ¿qué más da? Yo hablo como escritor, no como escritor. ¿Qué más da? Si lo que importa es lo que a ti te remueva esa historia. O sea, luego, que sea el librero, que ponga ahí o que ponga en otros sitios, ¿qué más da?
A ver, yo destacaría de los 10 cuentos o de los 10 relatos, aparte de la violencia, que evidentemente sí está, evidentemente también que te hace sentir muy incómodo como lector, todas las historias, ¿no? Me parece que hay algunas de ellas que describen muy bien vuestros universos literarios. Yo creo que el caso, por ejemplo, de Víctor es clarísimo. El caso de Susana cambia de personaje y de ciudad, pero bueno, ahí hay mucha imprenta. El caso de Jorge también, de Jordi clarísimo. Esos personajes siempre al borde del límite, ¿no? Que en este caso no voy a decir nada para que lo podáis leer quienes no lo habéis leído. Aro, que sigue con su lado oscuro, ¿no? Que ahí sí que está en El asesino de la pedrera y está en este cuento. Carlos, que no escribe novela negra, pero lo hemos metido, con este Navidad. Y Tony Hill también, con un cuento yo creo sí que un poco diferente, ¿no? El tuyo sí que... Sí, eso ya verás que un polilla no, ahí hay que... La pregunta que os lanzo verlo ahora de es nosotros. ¿cómo sentís con el relato corto? Si os habéis sentido cómodos o no. ¿Cómo veis el tema del relato en el género negro? Que esto también creo que es interesante. Y bueno, lanzaros un poco también esta pregunta. Pues yo me sentía comodísimo, porque como era incapaz de escribir, yo siempre pensaba, ostras, qué maravilla ese escritor. Y entonces me ponía, los primeros relatos que hacía eran de 5 líneas. Y claro, cuando pude descubrir que podía escribir 10 líneas, 15 líneas y acabar un relato, y la gente decir, ostras, te sale un relato redondo, o sea, un relato con sentido, un relato precioso, un relato que tenemos con ganas de escribir más, tuve un problema. Y es que tuve que escribir más, entonces ya empecé con la novela, ¿no? Y entonces y es gracioso porque después de escribir novela, vuelvo otra vez al relato. Estoy haciendo el camino inverso. O sea, el relato me lleva a novela y la novela me está volviendo a sacar... Porque parece como si la novela también a veces hubiera espacios o intersticios que no cubre, ¿no? Y de ese relato lo permite, ¿no? Y le estoy volviendo otra vez al relato. Yo en mi caso era la primera vez que me invitaban a una antología, bueno, de hecho la única que he participado. Había escrito cuentos, algunos, pero me resulta bastante difícil hacerlos redondos. Creo que en una novela es un trabajo mucho más titánico, ¿no? Podríamos decir, o no, tampoco tendría por qué, pero creo que tienes mucho más tiempo para justificarte todo lo que tú vas a exponer a través de la historia, ¿no? Y creo que el relato te exige mucho más y en el que quizá no haya lugar a nada, ya no solo banal, sino nada puede chirriar o salirse. Al leer novela quizás te puedas permitir 10 páginas en las que dices, bueno, no sé a dónde va el autor, pero creo que va a alguna parte, ¿no? Creo que el relato tiene que ser más conciso. Entonces lo que hice, no sé cómo hacen los autores más bregados que yo en este caso, pero yo escribí un relato expresamente para esta antología. Y bueno, sí, como dices, traté de definirme en los mundos que controlaba. Me daba mucho miedo no estar a la altura, os lo confieso. De decir, hostia, mi relato les gustará. No, tampoco sabía quién era el resto de los escritores. Y aquello me incomodaba un poco. Y bueno, ya te digo, lo hice expresamente para la antología. Y espectacularmente. Sí. Quienes lo hayan leído y quien no, invito a que leáis El eco inexistente porque es un relato fantástico. ¿Aro? Yo confieso que a mí me van las instancias largas, ¿no? Las cortas, pues no me siento a gusto. Quizá porque, bueno, pues resumir no me acaba de gustar. Prefiero pues, la cantidad de caras que puedes ir descubriendo a medida que te vas avanzando en una estructura, en una trama de la historia. De ahí que no lo pase bien. Las dudas que normalmente te atacan cuando estás planteándote el reto de una, sea corta o larga, en este caso fueron superiores a las adecuadas. Bueno, quizá me lastra el hecho bueno, pues que para mí 600 páginas, digamos que es un relato un poco largo. Claro, es que después del asesino de la pedrera, además... ya es una pesadilla, claro. Aprenderé, con el tiempo aprenderé a ser más breve. Espero. Bueno, a mí un poco al contrario. Primero, no fui tan guay como Jordi. Yo coloqué un cuento que ya tenía para sacar en otro libro. Bueno, aún no tenía claro que iba a sacar en otro libro, pero eso. Yo, en el fondo, yo vengo de la poesía. Mis novelas, los capítulos son muy independientes, podían ser relatos. No me gustan los cuentos. Hay cuentos
conclusivos, me ha quedado la palabra. Es muy bien. Pues, que son muy brillantes, pero es verdad que a veces me molesta mucho a veces el cuento, que es como una especie de juego de Hale Hop, ¿no? De encima hago triple y salgo así, ¿no? O sea, me gustan más los cuentos que son poner la cámara play y parar en stop. Y entonces me sentía a gusto escribiendo los cuentos. Nunca los había hecho y la verdad es que me lo pasé bien y creo que es una distancia. Yo no soy de distancia, por ejemplo, yo que sé, con las novelas de Víctor, las novelas de Aro, las Valoro, son autores de mucho recorrido. Yo soy de 100 metros lisos, yo me ahogo. O sea, no. Y bueno, yo creo que se adapta mejor a lo que me gusta, lo que pasa que también te digo, o sea, tienes que perder un poco el respeto a las cosas, es decir, tampoco tienes por qué ser un Carver, ¿no? Cuando haces un cuento con ser tuya. Me ha hecho eso referencia a Carver, ahora me he acordado un detalle, y es que yo empecé a escribir relatos y alguien me dijo Carver. Y entonces descubrí que tenían puntos de contacto, los primeros relatos tenían puntos de contacto con Carver sin yo saberlo. Y entonces me ha hecho gracia que haya... Todo el mundo se parece a Carver. Todo el mundo se parece a Carver. Yo asustado, digo, ¿quién será este hombre? ¿No? Pero cuando el se había muerto fue peor. Bueno, Perdona, no sabes escribir a Carver, eso es muy duro, ¿eh? Víctor, ¿tú qué con los relatos? Después de tus novelas... Pues ha sido un reto. Un reto, ¿eh? Un reto porque primero yo escribo relatos desde hace relativamente poco tiempo. Había hecho alguno para alguna revista y eso, pero no... Y hombre, pasar de 700 páginas a 5, pues no lo hago esto. Pero al final pensé que lo mejor era ser, lo que dices, ser tú mismo y encontré una cosa muy interesante que es la concisión. Es decir, yo tengo mis estructuras de novelas siempre son muy complejas en el sentido que hay muchas ramificaciones de historias que siempre acaban confluyendo, ¿no? Y aquí no, aquí tenía que ser una historia que fuese directa, pero fui incapaz de no sacarle esas ramificaciones, lo que pasa es que preferí dejarlas colgando. Entonces me pareció una cosa como muy interesante y muy estimulante. De hecho creo que me arriesgaré a ir un poco más allá. A mí me gustan los relatos, además ya me gustan como lector, me gustan mucho. Y digamos, pero sí que tienes que plantearte, obviamente, es una historia distinta, es decir, ¿no? Un relato es casi como una foto, es casi como tienes que elegir una foto, un espacio y moverlo todo ahí, en general, ¿eh? O al menos los que a mí me gustan son de aquellos relatos que sacan lo extraordinario de casi nada, ¿no? De la pura anécdota más banal, en Que es tu principio. caso, además de tu relato. Pero Se llama El orgasmo según Walt Disney. Bueno, yo también les invito a que lo leáis porque... que no se me ofendan los bloggers. Empecé a recibir... No hay niños, pero los bloggers sí que de golpe alguien me dijo, Y oye... cuidado con los premios literarios. Y cuidado con los premios literarios. Que ese también está muy Sí, no, era un poco eso. Pero de hecho, en el fondo, el cuento va del ego, de los egos varios. ¿Vale? O sea, no, tampoco era ese... Hombre, yo conozco más el mundo literario que el de las carreras de motos. Entonces, que también hay egos, seguro. Lo hice sobre esto. Pero, ¿qué te iba a decir? A mí lo que sí que me da la impresión es que es al revés. Igual que no tengo ningún problema en asumir el género negro en novela, los relatos que se me ocurren, y tengo más dando vueltas por ahí, sí que definitivamente, los míos, no digo sino los que a mí me salen de manera natural como relato, sí que no son especialmente negros. ¿Vale? O sea, bueno, podrían ser inquietantes si quieres, podrían ser incluso angustiosos en algún momento, pero no van por otro lado, o sea, van por otro lado que lo que es las novelas que se me ocurren, por decirlo así. Cuando los relatos que pienso, y a veces ni siquiera son angustiosos, son simplemente, bueno, es un relato, ¿vale? No, sin más. Yo creo que si me cuesta el relato negro, me parece muy complicado. Sí, sobre todo porque me cuesta que se me ocurra algo. Es que parece que el lector está Claro, como un giro inesperado al final, ¿no? Que espera como y es lo que decía antes, el cambio de ficha, ¿no? Contar un elemento eso es violento, en tan pocas páginas, o lo reduces mucho puede ser muy intenso, evidentemente, pero tampoco puedes ir mucho más allá, o sí puedes ir rompiéndote mucho la cabeza, ¿no? Claro. ¿Vale? Pero me cuesta el relato negro en sí mismo. Y de hecho, por ejemplo, los relatos negros en general, o sea, no me gusta. Es decir, como creo que la novela negra
tiende a la distancia, Al más que al Sí, a lo concreto. a lo concreto. Luego hay excepciones, por ejemplo, el libro de Carlos, que es el último. Es una serie que creo que está aquí también. Creo que está aquí. ¿Ves? Eso sí, eso lo veo clarísimamente, me lo veo clarísimamente negro, lo veo clarísimamente relato negro y me gusta mucho, pero a mí no me va a salir esto, digamos, o sea, no es mi... Cuando se me ocurre un relato se me ocurre otra cosa. Susana, La caza. La caza daría recorrido, ¿eh? Sí, podría ser una novela perfectamente, La caza, la verdad. A mí me gustan mucho los relatos cortos como lectora y como escritora. De hecho, a mí me pasó un poco como a Jorge, ¿no? Yo escribía un montón de relatos antes, pues como entrenamiento previo, ¿no? Por decirlo así. Yo tenía esas novelas que tienes en el cajón y que en el cajón se van a quedar toda la vida, y era consciente de que esas novelas eran para estar en el cajón. Entonces, bueno, para publicar algo tienes que mejorar, entonces era como un entrenamiento y me ponía a escribía relatos, me daba premios, ganaba algunos, esas cosas, ¿no? Y escribía un montón, realmente cogí cierta gracia, ¿no? Con los relatos, pero en cuanto empecé a publicar novelas, eso se olvidó. Ya no me acordé nunca más, ¿no? De hecho, mi primera novela era un relato, La puta que leía a Jack Kerouac, que era un relato corto, y decidí que aquello tenía como bastante más chicha, y entonces hice una novela no muy larga, tenía unas 120 páginas quizás, pero hice una novela. Pero a partir de ahí ya me olvidé completamente, hasta que Ana María Villalonga, hace 2 o 3 años, me dijo de participar en una antología que se llama Ellas també matan. Encima era en catalán, yo normalmente escribo en castellano. El reto era doble para mí, digo, relatos, si era aquello que hacía antes, y ya no me acordaba ni cómo se hacía, ¿no? Y realmente bueno, fue un reto bastante importante. Y ahora, bueno, he participado ya en 2 o 3 y le he vuelto a coger el gusto al relato. Realmente me gusta por lo que comentaba, ¿no? Porque te obliga a ser concreto, te obliga a la palabra exacta y al tiro afinarlo al máximo, ¿no? En la novela pues tienes el recorrido y lo que no dices en la página 20 lo pero el relato obliga a la distancia corta y para mí es mucho más exigente que la novela. Y me lo he pasado muy bien escribiendo relatos otra vez y leyendo relatos. Yo creo que es una pena y que realmente las antologías también sirven para eso, ¿no? Para dignificar los relatos, en un libro como el de Carlos también, porque los relatos contienen una gran calidad literaria, los que son buenas, evidentemente, precisamente por eso, porque tienen muchísima dificultad. De hecho, hay muchos buenos novelistas y muy pocos buenos cuentistas. Bueno, también hay una cosa que decir en favor vuestro, de Javier y tuyo, y de la editorial Al Revés, que es una antología, o sea, muy bien parida, es decir, que yo creo que también parte de los problemas de las antologías es que hay antologías que no tienen donde a mí me parece que deberían tener un tronco común, ¿no? Es decir, una antología no tiene sentido si no parte de una ciudad común. Por ejemplo, que yo sí que muchas veces cuando viajo me doy cuenta que el Londres Noir, el Praga Noir, estos libros no los compro porque de alguna manera pienso, hombre, me da a descubrir una ciudad y encima pues es un relato que tiene una cierta coherencia, ¿no? En este caso nos dimos cuenta, cuando escribimos los relatos, luego nos dimos cuenta de que los relatos no tenían nada en común. Entonces, claro, lo cual lo hacía muy rico, por otra parte, porque nos dimos cuenta también de la distensión del negro, ¿no? Claro, en ese momento dijimos, claro, a través de una buena introducción, a través de una buena justificación y sobre todo entablando muchos diferentes tipos de noir, podemos llegar a lo que hemos llegado con los 10 negritos, ¿no? A ofrecer al lector un abanico diferente de escrituras diferentes, que eso nos interesaba muchísimo, ¿no? En esta. Bueno, voy a dejar al público a ver si alguien quiere haceros algún comentario, si alguien quiere comentar algo.